El mercado cripto puede parecer tranquilo en el tablero financiero, pero hoy la verdadera batalla no está ocurriendo únicamente en el precio. Está ocurriendo detrás de las pantallas, dentro de los exchanges, en las fronteras digitales y en los despachos donde los reguladores financieros deciden quién puede operar, quién puede acceder y quién terminará pagando cuando algo falle. Satoshi maníacos, la regla de riesgo de hoy es sencilla. Antes de perseguir una vela verde, protege la puerta por la que entras al mercado. Porque si esa puerta queda bloqueada, vigilada o infectada, el precio será el menor de tus problemas. Y atención, porque vamos a conectar tres piezas que, por separado, parecen noticias distintas, pero juntas forman un mapa bastante inquietante. Primero, Corea del Sur inicia un proceso sancionador contra Dunamu, operador de Upbit. Después, Francia ordena bloquear Polymarket. Y finalmente aparece Okobot, un nuevo entramado de malware capaz de atacar wallets, credenciales y dispositivos. Tres movimientos, tres zonas clave y una sola pregunta: ¿se está cerrando el cerco sobre la infraestructura cripto? Ayer observábamos cómo el mercado seguía intentando encontrar dirección mientras Bitcoin defendía su espacio dentro del sistema monetario. Hoy el precio continúa siendo importante, claro, pero el foco cambia. No estamos mirando únicamente grandes capitales, fondos de inversión o dinero institucional entrando y saliendo. Estamos mirando la arquitectura del dinero digital desde dentro. Y cuando empiezan a moverse a la vez autoridades monetarias, plataformas, hackers y centros de poder, conviene dejar el café a un lado durante unos minutos. Bueno, sin dramatizar, primero da un sorbo, que tampoco somos animales. Comenzamos en Corea del Sur. El Servicio de Supervisión Financiera habría enviado una carta de inspección a Dunamu, la empresa responsable de Upbit, relacionada con el hackeo de $36 millones ocurrido en noviembre de 2025. Este documento marca el inicio formal de un procedimiento sancionador y permite que Dunamu responda antes de que las autoridades comuniquen una posible penalización definitiva. El punto delicado no es solamente el ataque. Upbit recibió críticas por tardar en anunciar lo sucedido. La brecha habría durado alrededor de 54 minutos, mientras el exchange no informó públicamente hasta el final de aquella jornada. Guerreros, aquí aparece el primer punto de decisión. Cuando una bóveda digital sufre una intrusión, la velocidad de respuesta puede ser tan importante como la seguridad cripto instalada antes del golpe. Upbit aseguró que reembolsaría completamente a los usuarios afectados con recursos de su propio balance, congeló parte de los fondos y trasladó activos desde las wallets comprometidas. También inició una revisión de su arquitectura de custodia y desarrolló un sistema automático llamado On-Chain iTracer, diseñado para seguir el recorrido de los fondos robados sobre la cadena de bloques. Esto es importante por dos razones. La primera es evidente. Hablamos de uno de los exchanges spot más relevantes del entorno criptoasiático. La segunda es más profunda. La legislación surcoreana de protección al usuario de activos virtuales no contiene sanciones directas y claras para hackeos o fallos informáticos. Es decir, los reguladores financieros están intentando actuar mientras el aparato estatal todavía construye las herramientas legales necesarias. El tren tecnológico ya salió de la estación y algunos guardianes monetarios siguen buscando el manual de instrucciones. Aquí comienza la reconfiguración silenciosa. La pregunta ya no es solo cuánto dinero puede perder un exchange, sino qué responsabilidad tendrá cuando su infraestructura de pagos, su custodia regulada o su comunicación hayan fallado. Si Corea del Sur endurece las normas, otros estados pueden observar ese modelo. Y cuando una jurisdicción importante abre una puerta regulatoria, rara vez permanece abierta sin que alguien más decida cruzarla. Pero no guardéis todavía el casco, criptonautas, porque el segundo frente aparece en Europa. La autoridad francesa del juego ordenó a los proveedores de Internet bloquear el acceso a Polymarket.
Francia considera que la plataforma opera como un servicio de apuestas no autorizado y advierte sobre riesgos de manipulación, falta de controles protectores y carencias en la verificación de identidad. Polymarket permite comprar y vender contratos vinculados con resultados futuros, desde elecciones y acontecimientos deportivos hasta datos económicos. Su crecimiento ha colocado a los mercados de predicción dentro del universo blockchain, pero también frente a una pregunta incómoda: ¿son productos financieros, herramientas descentralizadas de información o simplemente apuestas digitales con una capa tecnológica muy elegante? La autoridad francesa sostiene que algunas funciones pueden aumentar el comportamiento adictivo y que ciertos mercados incluso podrían ser manipulados. También señaló que una investigación encontró ausencia de controles suficientes de identificación. Polymarket ya mantiene restricciones en decenas de regiones, por lo que Francia no actúa en completo aislamiento. El bloqueo amplía una frontera digital donde cada país intenta definir qué plataformas pueden atravesarla. Surfeadores de la blockchain, observad el patrón. En Corea del Sur, el regulador entra después de un hackeo para examinar responsabilidades. En Francia, la autoridad actúa antes de aceptar el modelo de negocio y bloquea el acceso. Uno mira la seguridad de la infraestructura, el otro controla la entrada al servicio, distintas herramientas, misma presión sobre la red descentralizada. Y ahora llega la tercera pieza, quizá la más cercana al usuario común. Kaspersky identificó Okobot, una nueva estructura de malware dirigida contra inversores cripto mediante ingeniería social y aplicaciones manipuladas alojadas en GitHub. El ataque puede comenzar con instrucciones aparentemente normales que convencen a la víctima para ejecutar comandos maliciosos, o con programas falsos que abren una puerta trasera en el dispositivo. Una vez dentro, Okobot puede buscar archivos de wallets, datos del navegador, credenciales y ventanas de aplicaciones cripto. Según la investigación, el sistema coordina hasta 20 cargas maliciosas mediante un túnel remoto, permitiendo transportar información desde el equipo infectado hacia máquinas controladas por los atacantes. Y esto no termina en el inversor que pulsa un enlace extraño a las 3 de la mañana. Otra campaña detectada utiliza falsas ofertas de empleo en LinkedIn para atacar a desarrolladores Web3. Los supuestos reclutadores envían repositorios de GitHub y piden ejecutar un proyecto como parte de una entrevista técnica. La víctima cree estar mostrando sus habilidades, pero puede estar entregando claves, credenciales de nube o información de extensiones wallet. Sinceramente, ya ni buscar trabajo permite respirar tranquilo. Rompebloques del cifrado, esta noticia demuestra que la wallet fría y la bóveda digital son útiles, pero no convierten automáticamente todo el entorno en inexpugnable. Si el dispositivo, el navegador o el proceso humano quedan comprometidos, el atacante no necesita romper matemáticamente la red de Bitcoin. Le basta con convencer al propietario para abrir la puerta. Ahora unamos el tablero. Upbit representa el riesgo concentrado dentro de los exchanges. Polymarket representa la capacidad de los estados para cerrar accesos. Okobot representa la infiltración directa en los dispositivos. Custodia, jurisdicción y seguridad personal, tres capas distintas de la misma arquitectura del dinero. Mientras tanto, el mercado puede reaccionar con indiferencia, porque estas noticias no siempre provocan una sacudida inmediata en el sistema bursátil. Sin embargo, sus efectos se acumulan bajo la superficie, el proceso podría sentar precedente, un bloqueo amplía jurisdicción y una campaña de malware modifica hábitos. Así empieza muchas veces un cambio estructural de fondo. Esto no significa que el universo blockchain esté condenado ni que debamos correr como si Satoshi Nakamoto hubiera pulsado una alarma roja desde algún búnker secreto. Significa que la adopción está entrando en una fase más exigente. Cuanto mayor sea el flujo de capital, más interés tendrán los atacantes. Cuanto más crezcan las plataformas, más presión ejercerán las autoridades. Y cuanto más dinero institucional se acerque, mayor será la exigencia sobre custodia, transparencia y respuesta. Para Bitcoin, Ethereum y el resto del mercado, el mensaje de fondo es claro.
La próxima expansión no dependerá únicamente de los mercados financieros, los ETF o Wall Street. También dependerá de que la infraestructura de Bitcoin, los exchanges y las aplicaciones puedan resistir ataques, responder con rapidez y operar dentro de marcos legales que no destruyan la innovación. Amantes de la criptoesfera, vigilad hoy 3 señales. Primero, cualquier anuncio de sanción concreta contra Dunamu. Segundo, posibles respuestas de Polymarket o nuevos bloqueos europeos. Tercero, actualizaciones de seguridad relacionadas con Okobot y campañas contra desarrolladores. Esas son las zonas clave donde puede evolucionar esta historia. La conclusión de hoy no está en una vela de 5 minutos, sino en quién controla las puertas del ecosistema. Los reguladores pueden cerrarlas, los exchanges pueden protegerlas y los atacantes intentarán atravesarlas. Nuestra ventaja consiste en comprender el mapa antes de movernos. Si este análisis os ha ayudado a ver la batalla completa, suscribíos a Satoshi Manía Crypto, activad la campana, dejad vuestro like y compartid el vídeo con otro guerrero del mercado. Seguiremos aquí, juntos, atravesando la volatilidad, descifrando los movimientos del sistema y defendiendo nuestro lugar en esta nueva arquitectura del dinero. Nos vemos en la próxima, compañeros de batalla.